radio contigo, contigo a todas horas, con cada latido, la radio que más escuchas. Volvemos a Salud en Frecuencia. Llegamos a nuestro segundo bloque, el bloque de entrevistas. Y hoy día, bueno, como ya les comentaba anteriormente, el tema de hoy es el uso indebido y el tráfico de drogas en el marco de la conmemoración de este día que fue instaurado por la Organización de las Naciones Unidas. Para ello estaremos hablando con la doctora Alejandra Ortiz, que ya se encuentra a mi lado, pero por supuesto es una breve introducción. Cada 26 de junio se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, una fecha que fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el propósito de fortalecer la acción y la cooperación internacional para avanzar hacia una sociedad libre del consumo problemático de drogas. Los últimos informes internacionales han advertido sobre el aumento del consumo de diversas sustancias, especialmente entre jóvenes, además de la aparición de nuevas drogas sintéticas y el fortalecimiento de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. En Chile, el alcohol continúa siendo una sustancia consumida, mientras que la marihuana sigue siendo la droga ilícita de mayor prevalencia, generando preocupación por la disminución de la percepción del riesgo entre adolescentes y jóvenes. Pero más conversaremos con la doctora Alejandra Ortiz. ¿Cómo está, doctora? Hola Cristóbal, muchas gracias por esta invitación. Como habías mencionado anteriormente, me estoy repitiendo el plato, claro. Así que muchas gracias. No, pero siempre es un gusto tenerla aquí para conversar, ¿ya? Recordar que tenemos un número abierto de Radio Contigo, el número de WhatsApp para sus consultas. Ahí usted puede llegar todas sus preguntas y nosotros vamos a estar respondiendo de la mejor manera posible. ¿Ya? Este número es el +569 6709 9321. ¿Ya? Partimos. Bueno, doctora, ¿por qué se conmemora hoy día el día de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas? Bueno, como tú lo habías mencionado, hoy, 26 de junio, desde 1989, la ONU eligió este día más que para celebrarlo, sino es un día para concientizar, ¿cierto? Y poder promocionar la prevención contra el consumo de drogas. La idea es informar con evidencia, ¿cierto? Y aparte que el consumo problemático de drogas también es un problema de salud pública. Entonces la idea, ¿cierto?, es poder llegar a todas las personas y que conozcan que esto es un problema de salud pública. ¿A qué se refiere con que sea un problema de salud pública y por qué se le considera como un problema de salud pública? Lo que pasa es que el consumo de drogas tiene una consecuencia a nivel de la salud física, mental, también social. Aumenta también los problemas, la violencia, los problemas intrafamiliares, también aumenta el número de accidentes y el número de consultas en servicios de urgencia. Entonces, todo esto lleva a un mayor costo en el sistema sanitario, por lo que es considerado un problema de salud pública. Pero me imagino que no solamente un tema monetario, también existe como un tema de calidad de vida. Claro, de calidad de vida, como habíamos mencionado recién, problemas intrafamiliares, ¿cierto? Accidentes, todo un problema ahí. Claro, pero para ir comprendiendo un poco más el problema, para cualquier cosa existen niveles de dependencia, ¿cierto? Claro. Y por ejemplo, no por comparar, pero yo por ejemplo me puedo tomar un café una vez al día, hasta dos, ponte tú. Pero hay gente que no puede funcionar sin un café y tiene que estar como 3 o 4 horas, o sea, se tienen que servir 3 o 4 cafés durante el día. En fin, hay tendencia de consumo distinta. Existe para la adicción de la droga, me imagino también, nivel de dependencia. Claro. Mira, nosotros definimos tres tipos de consumo. Está el consumo experimental, el consumo ocasional y ya en tercer nivel el consumo problemático. El consumo experimental se refiere cuando las personas quieren probar, ¿cierto?, alguna sustancia por curiosidad, ocurre una o pocas veces, ¿cierto?, y no necesariamente vuelve a repetirse. Entonces, ese es el consumo experimental. Luego está el consumo ocasional, que se refiere a las personas que consumen en un contexto social, ¿ya? Puede ser, no sé, los fines de semana, en baja cantidad, ¿cierto? Y no tienen, esto es muy importante, no tienen un grado de dependencia, ¿ya? Que eso es lo que lo diferencia con el consumo problemático, porque en el consumo problemático, ¿cierto?, ya hay un grado de dependencia, las personas consumen diariamente y eso afecta su calidad de vida, su día a día. Y también hay dificultades para controlar el consumo, como que cada vez van a necesitar más cantidad de la droga, dependiendo de la droga que estemos utilizando. Claro. Bueno,
¿Y cuáles son los factores que aumentan este riesgo de desarrollar una adicción a los narcóticos? Mira, algo súper importante es que el inicio temprano, a edad temprana, es el mayor factor de riesgo, ¿ya? Pero igual existen algunos otros como los bajos ingresos económicos, una baja red de apoyo, mala comunicación en la familia, también antecedentes de violencia o trauma, también presión por los pares, ¿cierto? Por los amigos, baja supervisión familiar y el fácil acceso a la sustancia, a las drogas, Claro. factores de riesgo. Estamos conversando con la doctora Alejandra Ortiz sobre el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas en conmemoración, más que conmemoración, como aportando, por supuesto, a este día de la concientización e información respecto a esta problemática, que es una problemática ya a niveles mundiales, ¿ya? Quiero llegarle un poco más a cómo estamos hoy día. Según ya lo anticipaba yo en la introducción. Bueno, antes de eso, antes de pasar a la siguiente pregunta, voy a recordar que tenemos el número abierto de Radio Contigo para que nos hagan llegar sus consultas, que es el más 569-6709-9321. A ese número usted nos puede llegar a hacer sus consultas y nosotros vamos a estar respondiendo de la mejor manera posible. Bueno, como ya lo anticipaba, el último informe mundial de drogas de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, arrojó que en el 2023, que es el último reporte que tenemos, que hay 316 millones de personas que consumen algún tipo de droga. Esta cifra aumentó un 28% durante los últimos 10 años, es decir, es una cifra que al parecer no va a bajar. ¿Cómo estamos en Chile? ¿Están funcionando la estrategia de prevención? Bien, como tú habías mencionado, ¿cierto? En Chile nosotros igual mantenemos un elevado consumo de algunas sustancias. La principal sustancia que se consume, ¿cierto?, es el alcohol, que es una droga legal, y la principal droga ilícita es el cannabis. La verdad es que existen estrategias para la prevención de droga, pero siempre nos quedamos cortos. Ya. ¿A qué crees tú que se debe que se queden cortos? Que quizás falta un compromiso social por parte de la familia, falta más acompañamiento. Ya he conversado un poco sobre los factores de riesgo, pero sí puedes andar un poco más en ello. Yo creo que va de las dos áreas que tú mencionabas. Falta un poco de compromiso por parte de las personas. Lo principal para tratar el consumo de drogas es que la persona quiera tratarse. Eso es lo principal. Que un paciente se quiera tratar, ¿cierto? Lo tomamos, ¿cierto? Lo ingresamos al programa de alcohol y drogas. Ahora, cuando el paciente no quiere tratarse, la verdad es que no hay mucho que hacer, por mucho más que la familia quiera ayudarlo, aconsejarlo y todo, pero la verdad es que es mucho más difícil abordar a esos pacientes. Entonces, ¿es un tema de voluntad, quizás? Eso en gran parte. Ya. Eso en gran parte, y claro, obviamente, por otro lado, los recursos que, si bien existen, son limitados. Ya, claro. El mismo informe, del que estamos hablando, es un informe que es del año pasado, sin embargo, para que se sepa, son datos de que se recabaron del informe 2023. Ya estos informes toman un buen tiempo en recabar toda la información. Sí. Por lo tanto, las cifras que se están tomando ahora son las cifras terminadas de recabar en el 2023. La ONU siempre se encuentra realizando distintos estudios y está recabando la información para sacar un nuevo informe, ¿ya? Por eso las cifras son de hace 3 años atrás. Contexto. Ubicó este mismo informe, y el mismo informe ubicó a la cannabis como la droga más consumida. Sí. Por sobre los opioides y la cocaína. Sí. ¿Ya? ¿Será que existe un mayor acceso a la marihuana? ¿Y cuáles son cuáles son las más consumidas a nivel país, según la información? En Chile, el más consumido es el alcohol. Luego de eso viene cannabis. También, me lo salté. Primero el alcohol, luego el tabaco, luego cannabis, y ahí posteriormente viene cocaína y pasta base. Y igual en el último tiempo existen algunos de tipo de drogas sintéticas, y el problema ahí es que no sabemos exactamente si es que existe una intoxicación, como son drogas nuevas, cuáles son los síntomas que puede presentar, ¿cierto? Todas las complicaciones que esto puede traer para la salud. Y en cuanto a lo que me preguntaba sobre el acceso, sí. La verdad es que la venta ilegal de drogas ha aumentado en los últimos años, entonces es mucho más fácil el acceso para los pacientes, o sea, para los usuarios de todas las edades, pero sobre todo en la adolescencia. Claro. Usted mencionaba que el alcohol y el tabaco era la droga más consumida. Sí. También son consideradas drogas, entonces. Sí, el alcohol y el tabaco también son consideradas drogas, solamente que son drogas de venta legal. Ya. Sobre los 18 años. ¿Cuál es el criterio por el cual se les otorga la categoría de droga? ¿Tú lo conoces? No. Es que
Me parece me imagino que por un tema de adicción, porque, o sea, el alcohol sí genera adicción y también... y también el Claro, tabaco. ya entendí tu pregunta. Sí. Claro, sí. O sea, como la definición, ¿por qué lo llamamos ¿Por qué droga? ¿Por qué es droga? ¿Por qué es droga? Claro. La verdad es que la definición de droga, ¿cierto? Es porque, claro, por el efecto que puede producir en el cuerpo, ¿sí? La capacidad de generar dependencia. Por eso es llamada droga. Entonces, por eso ahí incluimos a los que habíamos mencionado recientemente. El alcohol, el tabaco también, el cannabis y las otras que ya conocemos, ¿cierto? Pasta base, cocaína y las Claro. drogas sintéticas. Y por ejemplo, en ese sentido también hay ciertos medicamentos ciertos medicamentos en las farmacias también que pueden generar cierta dependencia. Entonces también se les puede llamar droga. Sí, totalmente. ¿Sí? De hecho, las benzodiazepinas, que Ya. son clonazepam, diazepam, también son consideradas drogas porque también generan un efecto de dependencia. Claro. Pero no significa que no se puedan consumir Claro, sí, en general lo que bajo hacemos, supervisión. claro, en general, ¿cierto? Nosotros indicamos ese tipo de medicamentos, las benzodiazepinas, siempre por un tiempo corto. Hay algunos otros casos como muy puntuales donde los pacientes se vuelven un poco dependientes, que lo toman de forma crónica, pero lo ideal es mantenerlo un tiempo corto, bajo supervisión. Claro. Perdón, nos sacamos un poco la pauta, ¿eh? Pero es que me saltó la duda, porque existen Sí. fármacos. Sí. Existen muchos fármacos Que generan dependencia y son una droga, son consideradas una droga. Claro, entonces, y eso también hay que mencionarlo. No es bueno automedicarse. Exactamente. No es bueno automedicarse y por eso también tenemos estos espacios donde podemos generar esta conciencia y también informar a las personas que no es bueno de repente escuchar a algún vecino o algún amigo o amiga que diga, oh, pero si este medicamento me funcionó por el mismo problema que tenía Claro. que tenías tú hace un par de años atrás. O comprarlo de la feria. Comprarlo en la feria, también se ve mucho. Sí. No lo hagan. ¿Ya? Sí. No lo hagan. Amoxicilina, tomé 3 días amoxicilina, la compré en la feria. No. Pésimo. No lo hagan, siempre háganle caso, por supuesto, al doctor o a la doctora que le está haciendo las consultas. ¿Ya? Siempre es bueno. Los medicamentos no son malos, al contrario, son buenos para la salud, sin embargo, tienen que ser consumidos bajo supervisión médica. ¿Ya? Exacto. Usted mencionaba, bueno, siguiendo hablando un poco de las drogas que conocemos hoy día, sabemos que existen nuevas drogas sintéticas. Es como el Tusi, el Tusi, el famoso Tusi, el que es muchas veces vanagloriado por la cultura moderna, Ujú. que lo encuentro horrible, perdón, porque que tenga este espacio de opinión. Pero ¿usted sabe cuán rápido se ha propagado en Chile? Bueno, es el tal punto. Hoy día hay muchos jóvenes que están consumiendo esta droga sintética. Y usted mencionaba que no conocen los síntomas y tampoco Claro. conocen si generan una dependencia o sí. Claro, no, lo que pasa es que el TUS y cierto, todas las drogas que son sintéticas nuevas, como son nuevas, hay menos estudios que las drogas que ya son antiguas, que ya son conocidas. Entonces, las antiguas sabemos clarito los efectos que pueden producir, ¿cierto? Dependencia, taquicardia, psicosis, infartos incluso, la cocaína a temprana edad. Estas drogas que son nuevas no hay tantos estudios, entonces si bien podemos sospechar que generan efectos similares a las antiguas, no existen tanta evidencia. Entonces eso es súper peligroso porque no sabemos exactamente cómo nos va a llegar una intoxicación a consultar. ¿Sí? Claro. Pueden ser síntomas súper diversos o síntomas que tal vez no conocemos. Eso es lo peligroso. ¿Y le ha tocado ver casos de jóvenes o adolescentes en los CEFAM por intoxicación? Mira, la verdad es que en el CESFAM no me ha tocado, pero yo he trabajado en un par de turnos en el Hospital de San Carlos y ahí sí me ha tocado con intoxicación. Sí, y por droga. Por droga, sí, por TUSI me tocó. Por tú sí le tocó. Ujú. Qué terrible en realidad como las drogas se han ido como filtrando dentro de los jóvenes y quizás, Claro. porque hay muchas formas quizás de acceder también a ellas, ¿no? Claro, y la verdad es que lo que más hemos visto que consultan al menos son los jóvenes. A lo mejor los adultos igual consumen, pero no llegan a consultar. En cambio, los jóvenes sí consultan y yo creo que al menos en una consulta de urgencia siempre debe llegar uno que otro, todos los días. Todos los días. ¿Y por qué los adolescentes y jóvenes constituyen un grupo tan vulnerable? Lo que pasa es que los jóvenes todavía no tienen su cerebro desarrollado, sobre todo el área de la toma de decisiones. Entonces son mucho más vulnerables porque pueden ser influenciados por otras personas, ¿cierto? Y también genera cambios a nivel cerebral que pueden ser de forma permanente. Mira, Entonces, por eso los jóvenes son más vulnerables. claro, y de hecho al respecto, Alejandro nos hace llegar un comentario. Dice, hola, buenas tardes. Cuando hablamos del alcohol,
los escolares mandan a mayores que les compren y después llegan con un poco de alcohol a los colegios y atacan a los profesores y los papás no hacen nada. Bueno, ahí también está mencionando una gran problemática, Alejandra, que es el tema de que conversábamos al principio de la conversación. El tema del acompañamiento y la concientización que venga desde la casa. Sí, mira, yo creo ahí que es súper importante la comunicación familiar. Saber qué están haciendo nuestros hijos, saber dónde están, con quiénes se juntan, ¿cierto? Qué hacen en los recreos, conversación. Y eso no se hace solamente en la etapa de adolescencia, sino que desde la infancia, desde que el niño va al jardín, ¿cierto? Hacer como buena práctica, después de que llegue del jardín, ¿cierto? Conversar. ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué hicieron? ¿Con quién te juntaste? ¿Cierto? Para que eso se permanezca en el tiempo, lleguemos a la adolescencia y sepamos qué están haciendo nuestros adolescentes. Y siempre informar, ¿cierto? Con buenas palabras, concientizar, no ocultarle la droga, sino que comentarles que existen, ¿cierto? Los efectos que puede producir y que genera mucha dependencia y hace mal a la salud. Claro, y también parte por un poco de hábitos propios también, porque los niños son esponjas. Y los niños son esponjas, los adolescentes también. Si, como bien lo mencionaba la doctora, los adolescentes todavía no tienen desarrollado el cerebro completamente en la parte de la toma de decisiones. Si es que tienen el dato, si es que eso lo tienen, ¿cuándo más o menos se pronostica más o menos que termina su desarrollo? Sí, ese dato lo quería entregar. La verdad es que el cerebro alcanza su madurez a los 25 años. ¿A los 25 recién? Sí, entonces a los 25 años ya tenemos nuestra personalidad formada. Nuestro cerebro ya está maduro. Igual es un promedio, depende de cada persona, de los estímulos y todo eso, pero en general el promedio es a los 25 años. Entonces cuando ya conocemos a alguien de 25 años, esa persona, su personalidad es así como quedó su cerebro. Entonces antes de eso existe una alta vulnerabilidad de cambio a nivel cerebral que puede producir la droga y también podemos influenciar a esa persona. Entonces por eso es súper importante abordarlo ojalá antes. Antes, o mucho antes. ¿Y por qué mencionaba el tema de los hábitos? Porque, por ejemplo, ya conversábamos en otros capítulos sobre el tabaco. Cuando una persona fuma, probablemente, si yo fumo al lado de mi hijo o de mi hija, probablemente él o ella va a decir, mi papá fuma. Es normal. Es normal. Pero también es una droga. Claro, sí. Y otra cosa súper importante, que la nicotina se absorbe, queda en el algodón. Claro. Entonces, si bien los papás a veces dicen, no, yo fumo afuera, eso igual queda impregnado en la ropa. Claro. Entonces, súper importante el olor. Y eso también lo van inhalando los niños y también les hace daño. Entonces, igual, en realidad, lo ideal es no fumar. No tan solo no fumar afuera. Eso es una conducta, ¿cierto?, que ayuda un poco. Pero lo ideal es no fumar. Claro. Más allá de, claro, pero mi comentario es que más allá de repente del tabaco, era como si yo por ejemplo, tomo, si yo, por ejemplo, fumo marihuana, claro, o consumo cualquier otro tipo de droga al lado de mis hijos, claro, ellos van a entender, mi papá lo hace, es normal. Lo van a normalizar. Lo van a normalizar y eso de repente puede generar ciertos problemas futuros, como usted bien mencionaba, el cerebro recién termina de desarrollarse a los 25 años. Sí. Entonces, a los 25 años van a entender, pero esto es normal, esto lo puedo hacer, total no va a pasar nada. Sí, exacto, eso lo ven de los papás y también en el colegio. En el colegio. Porque si un niño, ¿cierto?, ve a su compañerito que está consumiendo algún tipo de droga, también puede que lo normalice y por la curiosidad va a querer también consumir. Claro, pero quiero llevarlo un poco más a la parte técnica. ¿Cómo afecta la droga al desarrollo neuronal? ¿Cuál es el daño físico que se genera en el cerebro? ¿Es menos desarrollo, una menos cantidad de neuronas? ¿Cuál es realmente? Porque hay muchos mitos con respecto a la droga, ¿qué es lo que realmente pasa? Claro, sí. Lo que pasa ahí, ¿cierto?, es que afecta la neurotransmisión de las neuronas. Yeah. Entonces, al no haber esta neurotransmisión, ¿cierto?, que son como sustancias pequeñitas que actúan a nivel del cerebro, no permite desarrollarse. Y eso afecta a distintas áreas del cerebro. Dentro de esa, la más afectada es el área de la memoria y también la parte frontal que genera alucinaciones y psicosis. Claro. Así que esa puede ser una de las complicaciones. Y otra cosa súper importante que quería mencionar es que las drogas traspasan la barrera placentaria, entonces también están prohibidas en el embarazo y en la lactancia, porque traspasa la barrera de la mamá, ¿cierto?, al feto, y también se secreta en la leche, en la lactancia. Entonces, mamás que están embarazadas, ¿cierto?, dando lactancia, tampoco se puede consumir este tipo de drogas porque afecta al bebé, afecta al desarrollo del feto y pueden salir con malformaciones. De hecho, por eso, esa era mi siguiente pregunta, de hecho, se adelantó, doctora. Entonces, por eso las embarazadas no pueden tomar café, no pueden fumar, no pueden tomar alcohol.
y mucho menos drogas, o sea, drogas más duras. Claro, y los medicamentos también están súper restringidos en las embarazadas por el mismo motivo, porque traspasan la barrera placentaria. Claro. Qué difícil eso, porque de repente hay muchas personas embarazadas, mujeres embarazadas que tienen que siguen cierto tratamiento con medicamentos, ¿cierto? Claro. Y quedan embarazadas y de repente el doctor o la doctora le dice tiene que cortar este medicamento. ¿Qué pasa con esos casos? Sí, mira, la verdad es que existen medicamentos que sí son seguros en el embarazo, ¿cierto? Que están estudiados. Hay una categoría de A, B, C, D de los medicamentos de cuáles se pueden utilizar en el embarazo. El A y el B son seguros. Y hay estudios, ¿cierto? Que se han realizado que los medicamentos se pueden administrar sin problema. No traspasan la barrera. Entonces uno hace un cambio. En los medicamentos hipertensivos, en los medicamentos para diabetes, en los medicamentos igual de salud mental, claro. Hay algunos que son seguros, entonces uno hace el cambio, ¿cierto? Para que se puedan seguir utilizando durante el embarazo sin problema. Claro, entonces consulte, es el llamado. Si usted sí, exacto. De hecho, en la primera atención que hace la matrona por embarazo, ella si el paciente está tomando algún medicamento, lo deriva al tiro al médico para hacer el cambio. Ya, perfecto. ¿Siempre prescrito por médico? Siempre es prescrito por médico. La indicación de medicamentos en Chile solamente está autorizada por médicos. O sea, un matrono o matrona no puede diagnosticar, o sea, no puede recetar, ¿o sí? Mira, la información así como legal no la manejo tanto. Ya. Pero yo creo que ellos sí pueden indicar algún tipo de medicamentos como, bueno, yo sé que ellos... vitaminas, ¿cierto? Claro, suplemento, eso sí lo hacen, pero medicamento como tal no estoy tan segura. Ya. Es mejor asegurarse, mejor que un doctor lo diga, ¿no? Claro. Sí. Bueno, para seguir un poco por este bloque de la juventud, que igual me parece muy interesante porque, bueno, como ya nos mencionamos, hay muchas drogas sintéticas nuevas que están filtrando en la juventud y que es lamentable, como bien nos mencionaba aquí la doctora, que también le ha tocado ver casos de jóvenes intoxicados por drogas. Tú sí, efectivamente. ¿Existe alguna edad que esté mayor riesgo de consumo de drogas? Quizás como algún rango etario donde de repente los papás o mamás deben estar un poco más atentos al consumo de drogas. Sí, bien, como habíamos conversado, ¿cierto? Mientras más precoz el consumo de droga, hay más riesgo de dependencia. Entonces, yo diría que la edad donde uno tiene que estar más alerta es la época de la adolescencia, ¿cierto? Desde los 10 años, ¿cierto? Hasta los 18 años, pero en realidad a toda edad se presenta un riesgo, solamente que la adolescencia es mayor porque hay mayor riesgo de dependencia. Claro. Y por ello, ¿cuáles son las señales o síntomas? No sé si se pueden llamar síntomas, son señales que de repente los papás o los mamás puedan fijarse, y más que interesarse, sino que preocuparse y conversar. Claro, mira, ahí yo creo que lo más importante es conocer a nuestros hijos, conocer su conducta, ¿cierto? Para ver si es que hay algún tipo de cambio de la conducta, ahí estar alerta. También si es que algún niño, adolescente o persona en general presenta aislamiento, agresividad, eso también va relacionado con las drogas, bajo rendimiento escolar, cambios en las amistades, alteración del sueño, irritabilidad como lo habíamos mencionado, y pérdida del interés de hacer sus actividades habituales. Eso yo diría que se pueden considerar para estar alerta y preguntar qué es lo que está pasando. Igual no es como que se vayan a presentar como síntomas físicos, no. Son cosas como más sociales. Claro. Y en realidad igual son síntomas súper amplios, porque también son síntomas de salud mental. Claro. Pero lo ideal es que si vemos algunas de estas señales, preguntemos, ¿cierto?, qué está pasando, poder tener una conversación en confianza y buscar ayuda tal vez a un psicólogo para seguir indagando. Claro. A nivel de, igual ahí me estoy adelantando, pero a nivel de atención primaria existen varias instancias donde se pregunta por el consumo de drogas, se aplican algunas pautas, entonces también se puede pesquisar. Claro. Y muy importante también que lo que mencionaste, la conversación en confianza. Muchas veces no es bueno entrar como a retar, no entrar como a corregir al tiro. De repente es un poco más productivo ver de dónde viene, como consultar por el origen. O sea, ¿por qué lo hiciste? ¿O por qué lo estabas haciendo? ¿Qué sientes? Claro, de hecho algo muy muy importante que ojalá todos pudiésemos entender es que el consumo de drogas, si bien es algo voluntario,
a la larga genera dependencia, entonces no es algo que uno como que maneje tan a cabalidad. Entonces es súper importante no juzgar y más bien ayudar. Escuchar, ¿cierto? Una escucha activa y buscar ayuda. Claro. Y esto me lleva al siguiente bloque. Se habla mucho un poco de la relación entre la salud mental y el consumo de drogas. ¿Cómo se relacionan ambos fenómenos? Claro. La verdad es que la salud mental y el consumo de droga tiene una dualidad, o sea, como que va para un lado y va para el otro, porque hay personas que tienen problemas de salud mental que se pueden refugiar como para disminuir estos síntomas de salud mental consumiendo drogas. Y al revés, el consumo de drogas puede aumentar los síntomas de salud mental, puede aumentar la ansiedad, puede aumentar la depresión. Así que eso va para los dos lados, es un efecto dual. Un efecto dual, es como... Claro, perfecto. ¿Cuáles son de repente como los síntomas de salud mental que más se presentan en pacientes o usuarios dependientes de drogas? Ansiedad, depresión. Sí, mira, lo que más hemos visto es sobre todo la irritabilidad. Sí, la irritabilidad, ¿cierto? Como el control de impulso, igual va bastante asociado con el consumo de drogas. También hay algunos otros síntomas como ansioso y también depresivo. Pero más bien yo diría que la irritabilidad, ¿cierto? El control de impulsos. Y es común, por ejemplo, que hayan personas que utilizan las drogas también como un método para tratar o para enfrentar problemas emocionales. Sí, como habíamos mencionado recién, tiene este efecto dual porque hay personas que tienen depresión, ¿cierto? Angustia, ansiedad y buscan esto como un refugio para disminuir sus síntomas, pero la verdad es que este refugio o esta sensación de bienestar que puede producir la droga es algo transitorio, ¿sí? Es como una anestesia transitoria, pero a largo plazo empeora los síntomas. Claro. ¿Y cómo se abordan estos dos ámbitos, tanto el consumo como la adicción a drogas como la salud mental? ¿Existen como programas de acompañamiento en la APS? Sí, nosotros en el programa de salud mental vemos también el consumo de drogas. Entonces, la primera atención siempre la hace un asistente social, donde se recaban todos los antecedentes familiares, ¿cierto? Síntomas que está presentando el paciente y posteriormente se deriva a médico y a psicólogo, porque es un abordaje bastante integral, o sea, hay que preguntar todo, cómo está a nivel familiar, a nivel laboral, y ver desde dónde viene el consumo, porque como habíamos dicho, el consumo no siempre viene solamente porque quiero consumir, sino que a veces hay depresión detrás, ¿cierto? O un trastorno ansioso más que nada, o tal vez un trauma infantil. Hay algunas otras cosas que hay que buscar. Existe el programa de salud mental, ¿cierto?, que aborda este problema de alcohol y drogas, y la verdad es que el problema de alcohol y drogas es GES en los adolescentes. ¿Es GES? Sí, aunque el consumo severo es GES. Sí, y ahí tenemos el acceso a derivar a COSAM. El consumo leve y moderado, que ahí uno aplica una escala, ¿cierto? Para ver cuántas veces a la semana consume, cuánto consume, qué sé yo. Si es que el consumo es leve y moderado, sí se trata en atención primaria, en el CESFAM. Y el consumo severo es GES y se va al COSAM. Perfecto, pero usted me está hablando de tratamiento, y está súper bien. Pero ¿cómo de repente los equipos pueden detectar estas situaciones de riesgo? ¿Cómo lo hacen? Sí, mira, ahí en distintas instancias a lo largo de la vida se van aplicando en los EMPA, en las visitas domiciliarias, ¿cierto? En los controles de salud, se pregunta por el consumo de drogas, de alcohol, de tabaco. Si es que se detecta que el paciente consume, ¿cierto? Se hace la derivación a la primera acogida con la asistente social. Entonces, en distintas etapas de la vida se van aplicando pautas y se van haciendo esta pregunta para poder detectarlo. Claro, y por ejemplo, te pongo en una situación caso. Yo, papá, soy papá y de repente noto que mi hijo está andando irritable, le está yendo mal en el colegio, cambia su personalidad, está más depresivo, tiene más ansiedad, está más estresado, cambia sus amistades. Tengo todo eso. Todo eso. Y de repente yo como papá me puedo sentir un poco impotente al respecto, porque digo, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo abordo esta situación? Claro. ¿Puedo pedir ayuda de los SFAM? Claro, totalmente. Mira, si tú ves todas esas, que son todas las señales de alerta, y eso permanece en el tiempo, eso es súper importante, porque si eso es algo que pasa un par de días, uno lo pudiese atribuir a algo puntual que pasó en el colegio, siempre preguntar. Pero si eso permanece en el tiempo, ya van varias semanas que tú estás viendo esos signos de alarma, hay que llevarlo a consultar.
En esa instancia, la verdad es que la primera consulta sería con médico, como una consulta general, para ahí poder abordar, quizás solicitar exámenes para ver si hay algún malestar físico, enfermedad físico, y también derivar a la primera acogida con asistente social. Perfecto. Bueno, ya sabemos que la APS existen formas y mecanismos para poder detectarlo y tocarlo, ¿cierto? No solamente existen los programas, entonces si usted está enfrentando una situación así, hacemos el llamado, acérquese a la APS, va a encontrar un montón de profesionales muy capacitados y técnicos también, que lo van a ayudar y lo van a orientar en este proceso. No están solos, ¿ya? Para ir terminando, ya no era el tiempo, me gustaría hablar sobre los mitos y las realidades. Siempre me gusta generar como estas dinámicas de repente cuando el tiempo lo da. Ya, primer mito. Siempre escucho, no, si yo no soy adicto, yo puedo dejar de consumir cuando yo quiera. ¿Es mito o es mito o realidad? O más o menos. Más o menos. ¿Ya? No siempre, porque como habíamos, ¿cómo se llama esto mencionado? Hay un consumo experimental. Entonces, generalmente el consumo experimental no tiene dependencia. Entonces, esa persona, si es de vez en cuando, 1 o 2 veces, sí pudiese dejar de consumir voluntariamente. Claro. Pero los otros grados, ¿cierto? En el consumo problemático, la verdad es que sí existe dependencia y ahí es bastante difícil hacerlo por voluntad propia y ahí se aconseja consultar. Perfecto. Otro. Las drogas solo afectan a quienes viven en situaciones de vulnerabilidad. ¿Es cierto eso? Eso es un mito. La verdad es que el consumo de drogas y alcohol puede afectar a cualquier persona y a cualquier, ¿cómo se llama esto? Como grado social, a cualquier tipo de nivel de economía, tanto a bajos ingresos como a altos ingresos. Ya, perfecto. Otro. Si una persona prueba una droga una vez, ¿inevitablemente se volverá adicto? No, eso también es un mito. Si uno prueba una vez, no necesariamente se va a volver adicto. Eso va a depender de la cantidad del consumo, de la frecuencia del consumo, ¿cierto? Si es que sigue consumiendo más adelante. Y bueno, de los factores de riesgo que también habíamos conversado. Ya. Y el último, que este es el más importante para mí. ¿Hablar de drogas con los hijos puede incentivar el consumo? La verdad es que la evidencia muestra exactamente lo contrario. Hablar de drogas, ¿cierto? De forma abierta, informada y sin prejuicios, fortalece la prevención. Yeah. Así que, como habíamos dicho, es importante hablar con los niños, informarles que existe este tipo de sustancias, ¿cierto? Que los efectos que producen el cuerpo, las alteraciones a nivel cerebral que puede provocar, ¿cierto? Para que ellos estén informados y si alguna vez lo ven, sepan que eso es algo malo, ¿cierto? Y puedan decir que no. Claro. Algo muy importante que no alcanzamos a decir son los factores protectores. Perdón. Sí, algo, sí. Un bloque completo. Bueno, en los factores protectores quiero destacar la autoestima. Ya. Es algo súper importante porque cuando un niño está criado, ¿cierto?, en confianza, con comunicación familiar efectiva, con una autoestima adecuada, él va a poder decir no si es que alguien le ofrece una droga. Ya. Entonces, recordar ahí la comunicación, ¿cierto?, y favorecer la autoestima. ¿La autoestima cómo se favorece? ¿Con la comunicación? Sí, con la comunicación, ¿cierto? Recalcando las cosas positivas que tiene cada niño, celebrando los logros. Por muy pequeños de repente que por puedan muy ser. pequeños que sean, ¿cierto? Hay que celebrarlos. Claro. Es muy bueno eso. Es muy bueno. Si a todos nos gusta que nos feliciten por una cosita chiquitita, ¿no? Exacto. Bueno, para entrar, ¿qué entendemos como por factores protectores? ¿Son factores que nos previenen cierta...? Exactamente, son factores que están presentes, ¿cierto? Y nos ayudan como a fortalecer, a prevenir, como dice, el consumo de drogas. Claro, perfecto. Que nos protege. Claro. Y como ya vimos conversando, la comunicación es muy importante. En la familia y la educación también. La educación es prevención también, ¿cierto? Exactamente. Bueno, ya voy terminando. ¿Se le queda algo en el tintero, doctora? No, solamente unas palabras finales. Sí, perfecto. Sí, se me quedó algo en el tintero. El fonodrogas. Existe un número en Chile que es administrado por el Senda, que trabaja las 24 horas del día. Ya. Entonces, si alguien tiene alguna duda, está en ese momento en algún consumo problemático y no sabe dónde acudir o se siente mal, no sabe si acudir a urgencias, existe un número que uno puede llamar que es el 1412. 1412. Sí. 1412. ¿Ese funciona 24/7? 24/7 funciona ese número telefónico. Sí, y es administrado por el Senda. Per Senda. ¿Y cómo funciona? Yo llamo,
Yo llamo y me derivan directamente, me van a buscar. ¿Cuáles son los procedimientos? Es solamente para hacer consultas telefónicas. Ah, Entonces, está administrado por psicólogos, entonces uno llama y le puede hacer una consulta. Igual es de forma anónima, así que tampoco es necesario que uno dé sus datos. Ya, Sí, perfecto. así que Muy uno bueno. se presenta y puede hacer la consulta que necesita y ellos te van a orientar para ver si es que, no sé, te aconsejan ir a un consultorio, te aconsejan ir de urgencia, ¿cierto? O tal vez no es un consumo problemático, dicen no vuelve a consumir, no requiere mayor atención. Claro, perfecto. Entonces, está esa opción también. Sí. Esta es la opción, aparte del APS también, que tiene tiene todas las funciones y todos los programas también para acompañarlo en este proceso. 1412, fonodrogas. Ya. ¿Algún mensaje final? Sí, que la verdad es que la prevención comienza mucho antes del primer consumo. Perfecto. Comienza en la casa, ¿cierto? Como estuvimos conversando. Comienza en la familia, en la escuela y también en la comunidad. Perfecto. Y las personas con consumo problemático necesitan apoyo y tratamiento, no ser juzgadas. Claro. Y el último mensaje que quiero decir, ¿cierto? Que pedir ayuda a tiempo puede cambiar completamente el curso de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de la persona y también de la familia. Perfecto. Bueno, ya lo saben, la APS, la Atención Primaria de Salud, cuenta con los programas de acompañamiento y de rehabilitación, ¿cierto? Sí. Cuenta con ello, entonces si usted se encuentra en una situación de consumo de droga, no duden en consultar, no están solos y por supuesto también es muy importante que refuercen su círculo cercano. Siempre es muy importante tener un apoyo atrás, que no solamente los profesionales, porque el profesional puede decir una cosa, Claro. pero finalmente el apoyo real y la ayuda real va a venir de su familia, de sus amigos, de su círculo más cercano. Eso. Muy bien, estamos terminando ya este nuevo episodio de Salud en Frecuencia. 16 episodios ya. No sé cómo pasó tanto tiempo realmente, pero ha sido muy bueno este periodo. Recuerda seguirnos en @desamusancarlos, @cesfam Durán Trujillo y @cesfam Teresa Valdecki. Sí, le doy el pase también para que se pueda despedir de la audiencia, doctora. Bueno, muchas gracias, Cristóbal, por la invitación. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Y recalcar solamente que si tienen alguna duda, igual siempre es mejor consultar. Perfecto. Así que gracias a todos. Perfecto. Y con eso los despedimos. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Hasta aquí, Salud en Frecuencia, el espacio radial del Departamento de Salud Municipal de San Carlos.